Take a walk down by the sea, picking up colored shells. En el podcast anterior nos referimos a la forma que la sociedad posmoderna tiene de encarar la vida y vimos, sobre todo, que la estupidez se ha convertido en un sistema en el que todos salimos perdiendo. Además, vimos que la banalización del pensamiento no ha sido un accidente, sino que más bien es una estrategia cultural, de forma que la superficialidad ya no es debilidad personal, sino una norma colectiva de vivir. La emoción raza al juicio, el ruido al sentido, el escarnio al argumento. Vivimos en una era posmoderna donde todo es interpretable y por lo tanto nada es firme. El relativismo lo moldea todo, de forma que cuando nada tiene valor, todos perdemos el camino seguro de saber cómo discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Joseph Ratzinger advirtió sobre esto y dijo que, abro comillas, una dictadura del relativismo se ha instalado, que no reconoce nada como definitivo y que solo deja como medida última el propio yo y sus deseos. Cierro comillas. Sin embargo, en este contexto el pensamiento profundo no desaparece, sencillamente se vuelve sospechoso de tal manera que el que reflexiona incomoda y el que pregunta se convierte en disidente, porque cuando a la democracia se le ha despojado de criterio moral y racional, los ciudadanos son arrastrados hacia la lógica del espectáculo. El discurso político no es político, solo es una retahíla de eslóganes que nos llenan los oídos. Los programas de televisión de entretenimiento compiten en quién es más zafio y vulgar, frivolizan con las vidas de terceros, se compra-vende la intimidad y, por supuesto, todo vale por ser el rey del share. El pueblo, desorientado por décadas de educación sentimental, reacciona más que razona. Así el voto deja de ser un acto de responsabilidad para convertirse en una pulsión momentánea sujeta al relato reinante y no a la realidad que viven los ciudadanos. Al final, no elegimos gobernantes, elegimos proyecciones de nuestros deseos más inmediatos. Chesterton lo expresó con crudeza, dijo: cuando se deja de creer en Dios, no se cree en nada y se cree en todo. Y ese todo lo dicta la masa digital, creando mensajes virales, breves, flojos y distraídos. En este régimen de emotividad constante, la verdad estorba. El pensamiento crítico no solo molesta, se penaliza y lo facilón eclipsa al saber y pensar se convierte en un acto elitista. En una sociedad posmoderna que ha hecho del sentirse la única medida del bien, el saber ha sido desplazado, el experto es denigrado, el sabio ridiculizado y el maestro relegado. La autoridad no se basa en el conocimiento, sino en la capacidad de agradar. El problema, cada vez más evidente, que esta forma de pensar, que se autocancela para no destacar por la forma personal de pensar, ha demolido los fundamentos antropológicos de la convivencia. Ortega Gasset ya lo advirtió y dijo: el hombre masa es el que no se exige nada a sí mismo, sino que se contenta con lo que es y está encantado de conocerse. Saber de algo exige humildad, tiempo y disciplina, tres virtudes incompatibles con la cultura de lo inmediato. Por eso, el pensamiento profundo está marginado porque no produce rendimiento automático y, sin embargo, es lo único que puede regenerar el alma de una civilización. Nuestras raíces culturales son cristianas y la respuesta será la de reconstruir desde el interior. La esperanza no está ni se la espera en el sistema. Llegará a través de una nueva conversión cultural. Otra vez es Benedicto XVI quien nos enseña que el cristianismo no es una idea o una ética, sino un acontecimiento, un encuentro personal que transforma la vida. Y digo yo que ese encuentro con la verdad, con el logos, es el primer paso hacia la reconstrucción. De hecho, hay una nueva generación, una minoría aún invisible pero creciente, que está empezando a buscar ese halo perdido. No desde la ideología, sino desde la necesidad de dar sentido a la vida. Jóvenes que abandonan las redes, que abrazan el silencio, que vuelven a la lectura, al arte, a la filosofía, y que redescubren a San Agustín,
a Santo Tomás de Aquino o a Pascal. En esa minoría está la semilla del renacer, porque, como dijo T.S. Eliot, abro comillas, la esperanza está siempre en lo que no se ve, y cierro comillas. Familias, escuelas, parroquias, centros culturales, espacios de pensamiento libre. La clave está en volver a valorar lo difícil y quizá por eso muchos se preguntan por qué el retorno hacia el estoicismo, desde donde se recupera la paz, el estudio y el asombro. Como decía el gran San Agustín, decía que el alma se ordena cuando ama la verdad. Y es que es verdad, el cambio será lento, será contracultural y a menudo invisible, aparentemente invisible, pero si es fiel a la verdad, será fecundo. Pensar hoy es un acto de contracultura. Defender la verdad es un gesto heroico. Y como cito a C.S. Lewis cuando digo, no necesitamos más hombres con ideas, necesitamos hombres íntegros, capaces de obedecer a la verdad, aunque eso los haga impopulares. Y yo añado, el futuro pertenece a los que tengan el coraje de pensar, de crear y de vivir cuando todo alrededor les diga que no valen la pena. Take a walk down by the sea, picking up. Te recuerdo que en la casilla de información del podcast encontrarás la referencia de los libros citados, otros podcasts relacionados y nuestras redes sociales para que si lo deseas puedas seguirnos. También te sugiero que si el podcast te ha gustado, nos des un me gusta, lo difundas entre tus conocidos y además nos sigas. Y por supuesto, si tienes algo que comentar, no dejes de hacerlo con el debido respeto. Esto nos ayudará mucho para seguir creciendo, llegando a más y más gente preocupada con la vida que nos ha tocado vivir. Tres libros que recomiendo para dar fuerza a este editorial es el primero, La virtud de pensar, de María Ángeles Quesada. En un mundo convulso y saturado de información, María Ángeles Quesada reivindica el pensamiento crítico como una herramienta esencial para vivir mejor. En este libro, la autora desmitifica la figura del pensador y propone una razón más humana, creativa y comprometida con el bien. A través de un enfoque claro y cercano, guía al lector desde el pensamiento individual hasta una reflexión colectiva capaz de transformar nuestra realidad. El segundo es La magia del esfuerzo, de Fernando Alberca, y es que este libro está dirigido a padres con hijos adolescentes, sobre todo. Habla sobre que en la dificultad no está en hacer grandes esfuerzos, sino en reunir la voluntad para comenzar y mantenerse. Los niños y los jóvenes responden mejor a retos que les dan sentido y orgullo, y eso lo hemos podido comprobar muchas veces en los juegos. Y este libro ofrece precisamente ejercicios prácticos para enseñar a actuar incluso sin ganas, con la ayuda de padres y educadores. Transmitir la fuerza de voluntad es una herencia crucial, y es que aprender a afrontar lo difícil y convertir el esfuerzo en un aliado. Y por último, La batalla cultural, de Agustín Laje. El autor expone cómo el progresismo globalista impone su agenda mediante la cultura, alterando el lenguaje y despreciando valores y tradiciones. Este libro plantea precisamente eso, una batalla cultural decisiva, revelando que la cultura ya no es marginal, sino central en el poder político y económico. A través de un análisis riguroso, ofrece herramientas teóricas para construir una nueva cultura capaz de enfrentar el progresismo y articular una identidad renovadora. Yo soy Humberto Pérez Torrent y esto ha sido Somos Libros.